Buenas noches. El lenguaje ordinario y filosófico resulta fundamental no solo en el discurso de las ideas, sino también en su aplicación en la vida diaria. Para demostrar esta afirmación, vamos a hablar de la libertad entendida en principio como la facultad de disponer de uno mismo conforme a nuestra manera de pensar, de un poder autónomo de decisión que no tiene más límites que la responsabilidad y el respeto frente a otros. No obstante, para entender en su justa dimensión el concepto de la libertad, puede mirarse desde su lenguaje ordinario o filosófico, ya que esta distinción nos ayudará a evitar confusiones con sus diversos sentidos y otras connotaciones. Por ejemplo, el libertinaje, esto es, la libertad sin responsabilidad y sin límites que ordinariamente se confunde con la libertad. En este sentido, desde un lenguaje ordinario, la libertad implica el poder actuar, decidir y vivir de acuerdo con las convicciones e intereses personales, y sin que se nos imponga o se nos obligue a conducirnos en un sentido o en otro. Desde esta óptica, cuando decimos que somos libres de tomar decisiones, implica que nadie nos dice o indica la manera de conducirnos o tomar una determinación. En consecuencia, actuar libremente equivale a no tener restricciones y ser autónomo en la manera de conducirse. En una palabra, la libertad desde el lenguaje ordinario es hacer lo que uno quiere, hacer aquello que a uno le plazca en el momento que uno decida. Sin embargo, bajo la lógica del lenguaje filosófico, la libertad no es un absoluto. Desde esta óptica, la libertad debe mirarse no solo con mayor profundidad epistemológica, sino como un valor axiológico que determina el contenido de una acción. Aquí cobra vigencia el libre arbitrio, la autodeterminación, el dominio del hecho, como sugiere, por ejemplo, la filosofía del derecho penal para responder por nuestras acciones, la libre autodeterminación. Bajo esta lógica, la libertad no es absoluta, sino que constituye un ejercicio de responsabilidad frente a terceros que se encuentra limitado no solo por la moral, sino también por la ética, la axiología, la política, la sociología, el derecho, la religión, la misma filosofía, entre otras disciplinas. Así las cosas, puede afirmarse que la libertad no solo es connatural a la existencia misma de la humanidad, sino que en la actualidad resulta necesaria no solo para vivir dignamente, sino para alcanzar el propósito y finalidad última del hombre, su constante realización. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los alcances de la libertad como derecho humano, ha señalado que es un derecho interdependiente frente a otros derechos. Una gama de derechos depende en gran medida de la libertad misma para poder actualizarse. En este sentido, no podría, por ejemplo, una persona deambular sin libertad, profesar una religión sin libertad, votar sin libertad, amar sin libertad
entre otras actividades que hacen necesarias ensanchar o ampliar el ejercicio y los alcances de la libertad. En suma, el hombre sin libertad se reduciría a un ente incapaz de decidir y actuar por sí mismo, lo cual anula la finalidad misma del ser humano. ¿Podría el hombre ser feliz y alcanzar sus propósitos sin libertad? Me parece que la respuesta es obvia. Como afirma Jean-Paul Sartre, el ser humano está condenado a ser libre porque siempre tiene que elegir, incluso cuando no quiere. Muchas gracias.